tu puedo y mi quiero. Vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero. Vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañero. Bueno, una vez más, buenas tardes a todos y a todas. Veo que tenemos otra vez un gran público, que contamos con el impulso para seguir mostrando a todos y a todas nuestras propuestas, porque sabemos que son realizables y porque nuestro equipo no lo forman, me refiero al municipal, que es lo que a mí me toca, 25 personas, porque nuestro equipo lo forman todos los afiliados y simpatizantes de Izquierda Unida y los vecinos de esta ciudad que pretendemos gobernar y que vamos a hacerlo. Sin ellos, nada sería posible. Mi misión hoy aquí, por la envergadura de los personajes que me acompañan, es hablar de municipio, hablar de política municipal y de propuestas para la ciudad de Ávila. Todos los que me conocéis sabéis que me gusta hablar con un lenguaje que la gente entienda. Y también sabéis que nunca necesité a la inventada niña de Rajoy para poner ejemplos, ni cambiar de nombre o localidad a las Vanesas o las Verónicas con empleo precario de Pedro Sánchez. Yo conozco a mis compañeros y a mis vecinos, a muchos por su nombre real, por la calle en la que viven y hasta por la matrícula de su coche. Perdonadme, provinciana, que es una y me ha tocado aprenderlo. Por eso, para empezar, me vais a dejar hablar de una compañera de muchos de los que estamos aquí, de una gran persona, de una excepcional alcaldesa. Se trata de Mariluz, la alcaldesa de Mingorría. El otro día tuve el honor de acompañarla a ella y a sus vecinos en un acto público en su pueblo. Ella no hizo ningún alarde, ella no criticó a nadie. Ella presentó a quienes la van a acompañar en esta legislatura y contó a todos lo que había hecho durante su excepcional gestión. Cómo ha terminado con la deuda del municipio, lo encontró con deuda hace 4 años y no tiene ni un solo euro de deuda. Cómo ha podido arreglar los servicios del colegio. ¿Cómo ha podido contratar a personas que estaban en el paro para obras municipales, teniendo en cuenta el tiempo que llevaban en el paro y siempre con justicia? Todo el mundo la entendió, todo el mundo la entendió. Era sencillo y entendible. Ni siquiera le hace falta tener un programa para la próxima legislatura, no le hace falta, porque va a seguir haciendo lo mismo por su municipio. Política social, cercana, sin alardes y sin gastos innecesarios. Después, humildemente, cuando terminó, me decía: esto es lo que hay, yo no puedo decir las cosas que dices tú. Y yo la digo a Mariluz desde aquí que ¿para qué? ¿Para qué quiere decir las cosas que digo yo? Más claro, el agua. Ella gobierna su pueblo y lo gobierna con justicia. Mingorría tiene la suerte de tener una buena alcaldesa, una persona que piensa en sus vecinos, en las necesidades de sus vecinos y no en hacerse grande ni en salir en ninguna foto. A mí me encantaría que en Ávila hubiéramos tenido esa posibilidad. Me encantaría que durante estos 4 años hubiéramos podido deciros las cosas que hemos conseguido hacer. Pero la mayoría aplastante del Partido Popular nos lo ha impedido. No me canso de repetirlo. Nos lo ha impedido una y otra vez. El domingo lo vamos a cambiar con nuestros votos, compañeros y compañeras. Mientras tanto, no me queda otra que hablar de nuestras propuestas para solucionar los mayores problemas de los abulenses. Permitidme que centre lo que más nos acucia a los abulenses en estos momentos, como son el empleo y los servicios sociales. Para empezar, Ávila necesita, ahora y también hace 4 años, un plan de choque de empleo. Y el alcalde del Partido Popular todavía, hasta el domingo, ha afirmado haberlo solicitado al Ministerio y a la Junta de Castilla y León. Pero deben tener para calzar la pata de una mesa porque aquí no ha llegado absolutamente ninguna respuesta. Ninguna respuesta.
Ávila necesita políticas activas de empleo, pero que sirvan para algo. Planes especiales de empleo que ya están aprobados por el Pleno Municipal y en los que no se ha hecho nada. Están aprobados y centrados en el empleo de los jóvenes y en el empleo de las mujeres. Y no se han llevado a cabo, habiendo sido aprobados por unanimidad. Escuelas, talleres y talleres de empleo, pero que sirvan para algo, que sirvan para la formación y no solo para sacar a jóvenes o a personas menos jóvenes de las listas del paro, tendentes a formarles y a recolocarles en no sé qué nichos de empleo, porque ninguno de ellos tiene futuro en Ávila. Simplemente en muchas oportunidades se dedican a hacer lo que tenían que hacer los empleados municipales si los hubiera. También el alcalde ha dicho que cuando las cosas han ido mal, él no ha despedido a nadie, y es verdad, pero tampoco ha contratado a nadie para los puestos de aquellos que se han jubilado. A nadie, salvo a los de seguridad, por supuesto, que ahora van a hacer alguna oposición más de promoción interna, claro está, etcétera, etcétera. Para hacer todo esto, para tener esos planes de empleo, para tener esas escuelas talleres, hay que negociar con la Junta de Castilla y León, hay que exigírselo a la Junta de Castilla y León y no esperar a que sea ella la que nos propone, nos envía una subvención o un resto de no sé qué dinero que no han utilizado para que contratemos a 68 personas, con efectos de reforzar los empleados del quinto centenario. Mentira, para trabajar como limpiadoras, para trabajar como ordenanzas, para trabajar como jardineros sin tener ni siquiera una azada para cada uno. Y todos ellos, o casi todos ellos, eran personas que cobraban una prestación por desempleo de algún tipo. Luego se han ahorrado la prestación y han sacado del paro a 68 personas de sus estadísticas. Las han sacado de sus estadísticas, pero no les han dado ningún empleo de calidad. Y solo con el pequeño resto que sobraba de no sé qué otro dinero que necesitaron para algo. También pretendemos poner en marcha un programa de atención a la dependencia, un programa que permita generar empleo una vez más, centros de día y centros de noche, cobertura en los cuidados del hogar y cobertura en la ayuda a domicilio. Para eso también es preciso negociar con la Junta de Castilla y León. Ávila necesita tener empleo de calidad, recuperar los derechos perdidos y recuperar los puestos de trabajo destruidos y que no se destruya ni uno solo más. Por ello, nosotros proponemos solicitar la puesta en marcha de un plan de empleo para trabajadores sin subsidio que sirva además de formación con financiación del Estado y de la Junta de Castilla y León y con salario de al menos 1,5 el IPREN. Y no esto que acabo de recibir. Otro montón de cursillos y cursillines que propone quien quiere ser el alcalde y continuar teniendo al PP en mayoría absoluta. A un PP que, por cierto, no reconoce el nada, porque ya ha dicho en acto público que a él le da igual lo que se haya aprobado antes por su partido o por otros. Él es un hombre de futuro. Esto es lo que ha presentado hoy, una lanzadera para el empleo, con un presupuesto de 132.000 euros para toda la comunidad de Castilla y León, para ayudar a 20 personas a formarse y entrar a trabajar en la empresa. Esto es lo que propone el Partido Popular. Algunos me habréis oído decir durante esta legislatura que el plan de empleo del Ayuntamiento lo único que da lugar es a cursos y cursillines. Pues una vez más, cursos y cursillines. Por otra parte, hay otras formaciones nuevas, modernas, pero que continúan siendo concejales del partido político que las expulsó, que proponen hoy mismo también crear una bolsa de empleo de 100 trabajadores en el ayuntamiento. Y hay quien dice, hombre, 100 trabajadores. Perdonen, una bolsa de empleo no significa que los 100 trabajadores van a trabajar a la vez. No podemos mentir. Y proponemos la promoción y las ayudas a las empresas, pero a cambio de puestos de trabajo para los trabajadores y trabajadoras dignos, con salarios dignos y con derechos dignos, que hay que recuperar volviendo a negociar con los gobiernos del Estado y de la Junta de Castilla y León. Proponemos también promocionar el sector industrial con inversiones para condicionarlos, pero habrá que exigir una vez más a la Junta de Castilla y León que colabore en esa promoción de
de los terrenos industriales, del sector industrial, porque resulta que si el Ayuntamiento en estos últimos presupuestos ha aprobado una partida de 400.000 euros para mejorar los polígonos industriales de nuestra ciudad, en una sola obra ya se han gastado, en una sola obra. Eso es lo que proponía el Gobierno municipal del Partido Popular. Y proponemos promocionar el empleo mediante cooperativas, concursos e incentivos y aprovechar, por ejemplo, para ello la creación de los parques agrícolas. Aquí sí, en esta propuesta de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de crear parques agrícolas, proponíamos la creación de 60 o 70 puestos de trabajo. Y el equipo de Gobierno del Partido Popular nos dijo que para ese número de puestos de trabajo era mejor no ponerse. Ahora para 20 parece ser que sí. Y para esto necesitamos formación, y la formación se puede hacer desde la antigua Escuela de Capacitación Agraria, que está en desuso, a través de convenios, una vez más, con la Junta de Castilla y León. Proponemos formar a los trabajadores en sectores con posibilidades de empleo. Yo no sé si os habéis dado cuenta la de veces que he hablado de colaborar, de instar y de trabajar con la Junta de Castilla y León. Supongo que sí. También hay que exigirle su responsabilidad a la Junta de Castilla y León, pero voy a continuar. Luego terminaré de dar la explicación. En el punto en que el continuo Gobierno de 30 años del Partido Popular en esta ciudad no fue capaz nunca de exigirle ni al Partido Socialista cuando gobernaba en el Estado, ni al Partido Popular en estos últimos 4 años, ni a la Junta de Castilla y León, que siempre ha sido gobernada por el Partido Popular, nada para nuestra ciudad. Y la persona que ahora encabeza la lista del Partido Popular ha sido subdelegado de Gobierno en los últimos 4 años. ¿Qué va a hacer ahora desde la alcaldía? Si no lo hizo antes, ¿qué va a hacer ahora desde la alcaldía? Permitidme, Ávila es cuna y nicho de políticos del PP, pero solo sirve para eso, para ofrecer personas con necesidad de un buen sueldo de político, pero sin responsabilidad ninguna con los ciudadanos y ciudadanas de Ávila a los que dicen representar. Y ahora paso al otro tema que quería poner también muy en valor y tiene que ver con, una vez más, la Junta de Castilla y León. Tenemos que seguir trabajando, es obligatorio seguir trabajando con fuerza por los servicios sociales, porque cada vez hacen más falta, porque ahora se está notando mucho que ya se han acabado las prestaciones, que la familia ya no puede ayudar a los 3 hijos en paro con sus familias a su vez. Ahora se está notando más, porque tenemos prestaciones cada vez más ridículas y porque los trabajadores que tienen trabajo ganan menos de 9.000 euros al año en la mitad de los casos al menos. Las ayudas de emergencia social durante estos 4 años han sido modificadas al alza en lo que venían valoradas en los presupuestos. Han tenido que ser modificadas al alza. Mi compañera Sara, que está ahí, lo sabe muy bien. ¿Por qué? Porque nunca llegaban para las necesidades que había. ¿Y sabéis lo que hacían? Además, no darlo en la segunda oportunidad que una familia lo necesitaba. En la segunda oportunidad, la excusa más nimia, la más tonta, impedía que esa familia volviera a tener acceso a una ayuda de emergencia social. Los trámites para la obtención de la renta básica garantizada se alargan en el tiempo por falta de trabajadoras sociales o porque las que hay tienen medias jornadas y no dan abasto, no pueden más, lo hacen bien. De la misma manera que no pueden seguir el itinerario individualizado de inserción. No hay talleres ni cursos que no se pueden controlar desde estos trabajadores por falta de tiempo y de medios materiales y personales. No se puede controlar el seguimiento de la renta garantizada de ciudadanía. Y cualquier excusa no solo te quita la renta garantizada de ciudadanía, sino que te hace devolver lo ya cobrado. Y eso es porque necesitamos más trabajadores sociales, más trabajadores en el sector de servicios sociales. Por eso seguimos apostando por la creación del 5º CEAS, que ya apostábamos hace 4 años, también por la reactivación de los existentes, también por llevar a los trabajadores sociales a los barrios y que no tengan que ser las personas las que se dirijan a ellos, porque sean ellos los que estudien las necesidades reales de los ciudadanos y ciudadanas. Queremos crear programas municipales de apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar, una vez más con la financiación de la Junta de Castilla y León. La coordinación de los servicios sociales con el resto de las políticas sociales es imprescindible, fundamentalmente las relativas a educación y sanidad, una vez más responsabilidad de la Junta de Castilla y León.
La revisión de los trámites administrativos para la solicitud de las ayudas de la dependencia y de promoción de la autonomía personal. La puesta en marcha de un servicio de catering social y de un comedor social que en esta legislatura por 2 veces ha sido rechazado no solo por el Partido Popular, por todos los partidos que se sentaban en el Pleno menos Izquierda Unida, con el argumento de que esto estigmatizaba a las personas. Y nosotros les hemos dicho, y se lo volvemos a decir desde aquí, más estigmatiza la pobreza, más estigmatiza el hambre. Y mirad, compañeros y compañeras, una vez más, ¿cuántas veces he repetido que necesitamos la colaboración, el trabajo mano a mano con la Junta de Castilla y León? Es imprescindible para muchas de estas acciones, para casi todas las acciones que proponemos. Es imprescindible exigir que la financiación de cada acción llegue antes de hacerla, no un año después de haber prestado los servicios, como está ocurriendo con la ayuda de atención a domicilio de las personas mayores, por supuesto, recortada por los recortes de la Ley de la Dependencia, hasta dejarla en 20 minutos de atención a una persona encamada. 20 minutos al día. Pues mirad, si seguimos pensando que la Administración municipal es la administración más cercana al ciudadano y es a la primera que se dirige el ciudadano para hablarle de sus necesidades, eso se tiene que corregir. La Ley de la Dependencia la habrá recortado, habrá que volver a su estado, habrá que darle una buena financiación, pero mientras eso no se consiga, desde lo municipal hay que darle a cada persona lo que necesita. Por todo ello, por todo esto que os he dicho, es preciso vuestro voto y el de todos los ciudadanos para levantar del sillón a la mayoría aplastante del Partido Popular y para no permitir ninguna otra mayoría de los que no piensan en los ciudadanos, aunque se llamen ciudadanos, sino en sus propios intereses. Pero es preciso también vuestro voto para que Alberto Novoa y José Sarrión sean el procurador por Ávila, uno de los procuradores por Ávila y el presidente de la comunidad de la Junta de Castilla y León. Porque ellos no quieren acomodar a ninguno de sus colegas, porque no los quieren sentar en ningún sillón en el que cobren más por hacer menos y por no pensar más que en ellos, porque quieren hacer política de izquierdas, de una izquierda transformadora para que Ávila, después que la comunidad y la provincia, si es preciso, sea la ciudad en la que todos nosotros queremos vivir, con justicia social, con empleo digno y de calidad y sin miedo a que el futuro nos empuje al abandono o nos meta en la lanzadera del PP para mandarnos a no sé qué otra ciudad donde podamos trabajar mejor. Por último, por despedirme como empecé, a la alcaldesa de Mingorría, que el otro día me enseñó a hacer política municipal cercana, esto es lo que hay. Tú podías decir a tus vecinos, ella puede decir a sus vecinos lo que ha hecho y a nosotros no nos queda otra cosa que decir lo que no nos ha dejado hacer el Partido Popular y pedir el voto para Izquierda Unida para transformar hacia la justicia y la igualdad. Compañeros y compañeras, amigos y amigas, salud, república y votos el domingo. Buenas tardes, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Hay una cosa que se le ha olvidado decir a Monse, y es que quiere ser alcaldesa. Se le ha olvidado decirlo. Yo espero que a Sarrión luego no se le olvide decir que quiere ser presidente de la Junta de Castilla y León, porque desde luego a mí no se me va a olvidar decir que ya estoy cansado de ser procurador en las Cortes y que quiero ser procurador por Ávila en las Cortes de Castilla y León. Yo quiero empezar mi intervención en 2 líneas. En una, quejándome. Me quejo expresamente y públicamente de la falta de democracia directa en esta campaña electoral. Lo hemos pedido desde el primer día. Lo hemos pedido públicamente, queremos un debate público, queremos contrastar nuestras propuestas y nuestras ideas con los demás candidatos y candidatas de las otras candidaturas, de derecha y de izquierda o de centro.
No ha sido posible. Nos hemos dirigido expresamente a ellos. No han respondido. No es que hayan dicho que no pueden por agenda, es que ni siquiera han respondido. Ninguno. Eso no es democracia. Eso no se puede consentir en un proceso democrático. Y nosotros, sin embargo, mantenemos el discurso. Queremos debate democrático en campaña, antes, durante y después. Y quien no esté a la altura de las circunstancias se lo tendrá que ver el domingo por la noche en las urnas. La segunda cuestión es que estamos con los trabajadores y con las trabajadoras. Lo estuvimos siempre. Lo hemos estado desde el principio de nuestra historia. Lo seguimos estando y hoy expresamente estamos con las mujeres de Nissan y con los trabajadores de Nissan, porque nos lo han pedido. Nosotros sí respondemos a las peticiones democráticas y a las peticiones de apoyo a los trabajadores. Y como decía antes, quiero ser procurador en las Cortes. Quiero serlo para defender a esta provincia de los caciques, de los que cobran 13 sueldos, de los que nos quitaron la caja y de los que están imputados por el caso Bankia. Quiero ser procurador en las Cortes para denunciar que el Partido Popular y el PSOE nos han jodido la vida. Familias enteras en paro, desahucios, recortes en educación, en sanidad y en dependencia, exilio económico para nuestros jóvenes. Quiero ser procurador en las Cortes para aplicar un programa político claro de izquierda, que crea empleo desde cada propuesta, que garantiza los derechos fundamentales de la gente para una vida digna, que rescata a las personas de la esclavitud, de la deuda y del trabajo precario. Quiero ser procurador en las Cortes para gritarle al Partido Popular que se acabó su tiempo, que ya no nos engañan más y que los abulenses nos liberamos de sus cadenas de la resignación porque no queremos declarar esta tierra zona catastrófica. Pero necesitamos votos, muchos votos, porque tenemos las ideas, tenemos el programa, tenemos la gente, pero necesitamos los votos. Muchos votos de mucha gente. Los votos de los desencantados, de los engañados, de los indignados. Los votos de la gente que nos cree, que nos reconoce y que sabe que vamos sin disfraces y sin frases de 140 caracteres. Los votos de toda esa gente que no solo quiere un cambio de siglas o de sillas, sino que quiere transformar esta tierra para vivir con dignidad y tener pan, trabajo y techo. Es muy fácil. Pan, trabajo y techo, nada más. Toda esa gente puede votarnos y votar útilmente a Izquierda Unida. La izquierda sin caretas, que lo es en campaña, en el gobierno y en la oposición, desde la honradez, la coherencia y los principios democráticos. Amigos y amigas, aunque lo ponga en primera persona, todos seremos procuradores en las Cortes con el voto de mucha gente, porque queremos tirar murallas, y no las que están ahí tan bonitas y tan bien cuidadas. Queremos tirar la muralla del peaje ilegal que nos ahoga y que crea paro, la muralla del ferrocarril que nos aísla y nos aleja del mundo, la muralla del puerto del Pico que impide una sanidad suficiente con un hospital comarcal en el Valle del Tiétar, la muralla de la privatización del agua que quiere robar el medio de vida del Valle del Corneja, la muralla de los incendios forestales, creando un plan permanente de prevención y extinción de incendios que cuidaría el medio ambiente, limpiaría el monte y fijaría población en el medio rural. Y acabo. Compañeros y compañeras, amigos y amigas, quedan 3 días de campaña. Os pido que lancemos todos los mensajes a todos los rincones para pedir todos los votos posibles para que, no yo, sino todos y todas, Izquierda Unida de Ávila, sea directamente procuradora en Cortes y presencia para defender la vida de esta tierra y de esta ciudad y de los abulenses que vivimos aquí, que queremos vivir con dignidad. Nada más. Salud, República, y hasta la victoria siempre.
Compañeros y compañeras, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias a José Alberto, a Montserrat por invitarme a este acto, muchísimas gracias. Estamos en una campaña fuerte, en una campaña militante, llevamos ya más de 25.000 kilómetros, más de 100 actos públicos desde el mes de enero y estamos luchando y peleando para conseguir no solamente un muy buen resultado electoral en este mes de mayo, el 24, sino sobre todo para conseguir la transformación de la sociedad, la transformación de una comunidad como Castilla y León, que ha tenido como tres grandes males: el paro, la precariedad laboral y la despoblación. Tres problemas entrelazados para cuya resolución solo hay un camino posible, que es el camino que propugna esta candidatura, que es la lucha por la creación de empleo indefinido y con derechos en Castilla y León, para lo cual es fundamental enfrentarse a las políticas neoliberales de la Junta de Castilla y León, que han hecho política para el gran beneficio de sus amigos. Sin embargo, no es el Partido Popular el principal enemigo de la gente. No es tampoco el Partido Socialista cuando hizo aquel acuerdo con el PP para reformar la Constitución o cuando engañó al pueblo bajo el nombre de la izquierda. No es tampoco la banca ni el IBEX 35, ni es la Troika, ni son los grandes poderes fácticos que nos gobiernan nuestro principal enemigo. Nuestro principal enemigo hoy es la desilusión de las personas que cuando van a un bar, cuando nos tomamos una caña y hablamos con cualquier ciudadano sobre política, nos dice que la política no es otra cosa que el reino de los mentirosos, que el reino de los manipuladores. Decía un fundador de Izquierda Unida Castilla y León, el gran filósofo Paco Fernández Buey, fundador de Izquierda Unida precisamente desde esta comunidad, nacido en Palencia, luego profesor universitario en Valladolid, aunque pasó la mayor parte de su vida en Barcelona, decía en un viejo texto que en la historia de la filosofía siempre ha habido dos grandes tradiciones de entender la relación entre la política y la verdad. Una es la de aquellos autores que han creído que la política era algo irreconciliable con la verdad, que la política era aquello que consistía en que el poderoso, mediante el engaño, mediante la manipulación, consigue atraer la simpatía de la gente para conseguir sus objetivos pragmáticos. Y cuando uno enciende la televisión y cuando uno ve la historia reciente de este país, podría parecer que esta primera interpretación fuera la correcta. Cuando uno veía a José Luis Rodríguez Zapatero en plena precampaña electoral, diciéndonos cuando recién empieza la crisis, empieza a decirnos que esto no era una crisis, sino que era una ligera desaceleración, o cuando nos dijo que era una recesión, o cuando nos dijo que su reforma laboral o que su reforma de las pensiones eran medidas transitorias solamente en lo que se solucionaba la crisis y que luego podríamos volver tranquilamente a como estábamos antes, o como cuando se nos dijo que el acuerdo con el Partido Popular para reformar la Constitución, para que el pago de la deuda fuera prioritario por encima de los derechos de nuestros hospitales, de nuestras escuelas, de nuestras pensiones, de nuestros salarios, se nos dijo que era una medida necesaria para el país, pues parece comprensible que la gran mayoría de los españoles y las españolas, de los castellanos y leoneses y las castellanas y las leonesas, crean sencillamente que la política no es otra cosa que el arte de la mentira. Y cuando Rajoy entró a gobernar este país, y cuando Rajoy a los pocos meses de ser presidente empezó a hablar de los brotes verdes, y al poco tiempo empezó a hablar de la recuperación, sobre todo desde hace 6 meses para acá, en los que empiezan hace 2 meses sobre todo a cacarearse públicamente todos los medios de comunicación al unísono de que los datos de paro están mejorando, de que aumenta la contratación, de que aumenta la afiliación a la seguridad social, pero no nos cuentan cómo a nuestros familiares les están llamando para trabajar ahora para los ayuntamientos a tiempo parcial, para hinchar de manera artificial los datos de empleo. Y no nos cuentan cómo en Castilla y León las cifras de temporalidad han ascendido hasta el 90% en la contratación, es decir, que 9 de cada 10 personas que encuentran trabajo en esta comunidad son trabajos temporales, que te pueden llamar un día para hacerte un contrato de horas, para descargar un camión, y eso es una cifra que desciende en los datos de paro. Y te pueden llamar para hacer un contrato de una semana, y tampoco nos dicen que los datos de parcialidad han pasado del 24% al 60% en un año, lo que quiere decir que 6 de cada 10 contratos son de personas que encuentran trabajo y no llegan a fin de mes. Que en Castilla y León estamos viendo otra vez aquel concepto del trabajador pobre,
el trabajador que trabaja de sol a sol y no tiene dinero para alimentar a su familia, y no tiene dinero para pagar el alquiler, y no tiene dinero para dar una alimentación sana y variada a sus hijos o para pagarle la universidad. Ese concepto que conseguimos desterrar de esta comunidad gracias a la lucha de nuestros padres y abuelos que vivieron aquella pobreza y que con su esfuerzo y su compromiso social conseguimos desterrar y que ahora está volviendo. Y cuando uno ve esta realidad política, cuando uno ve que nos engañan y que se nos habla de grandes cifras macroeconómicas, podría parecer que los españoles y los castellanos y los leoneses, las castellanas y las leonesas, tengan razón y que la política no sea más que el reino de la mentira. Sin embargo, yo vengo hoy a presentar una candidatura, la candidatura Izquierda Unida Equo Convergencia por Castilla y León, y vengo a hacerlo con el absoluto orgullo de saber que Izquierda Unida ha sido la única organización política en la historia reciente de este país que ha priorizado el decir la verdad a la gente por encima de sus propios beneficios electorales. Estoy pensando sobre todo en los años 90, durante la época de las discusiones sobre el Tratado de Maastricht. Ustedes recuerden, a nosotros se nos dije, a nosotros, un pueblo que veníamos de 40 años de dictadura, un pueblo que veníamos del aislamiento, se nos dijo que Europa sería por fin la famosa modernización que nos fue negada por una dictadura militar. A nosotros se nos dijo que sería el club de los ricos, que Alemania cuidaría de nosotros, que no habría déficit, que no habría devaluación, que no habría desempleo porque el club de los ricos cuidaría de nosotros y seríamos modernos. Y Julio Anguita con los compañeros de la Izquierda Unida de los años 90 fueron los únicos que se atrevieron a decir la verdad a la gente, a decir que un país no puede entregar su industria, no puede entregar su modelo industrial y no puede entregar su moneda porque pierde su capacidad de evaluación y por tanto su capacidad exportadora y por tanto queda desprotegido ante las crisis porque no tiene capacidad de generar su propio modelo productivo. Y fueron capaces de decir que la Unión Europea no unificaba a Europa, nunca fue una unificación de los pueblos de Europa, sino que fue lo contrario, fue una fractura porque creó dos Europas con dos velocidades diferentes, la Europa central, industrial, exportadora, que tenía un gran poder económico, y la Europa periférica, la Europa importadora, la Europa dependiente, la Europa condenada a endeudarse. Y esa situación fuimos los únicos que fuimos capaces de denunciarla, aún a costa de nuestros propios intereses electorales, porque recordáis, compañeros y compañeras, la que le cayó a Julio Anguita. ¿Recordáis cómo lo insultaron? ¿Recordáis todo lo que intentaron llamarle? Y sin embargo, en el país con mayor corrupción de Europa no consiguieron encontrar un solo ladrón en las filas de Izquierda Unida y entonces no pudieron llamarnos ladrones. Y en el país con más mentirosos de la política europea no consiguieron encontrar una sola mentira en las palabras de Izquierda Unida en aquellos años 90 y entonces no pudieron llamarnos mentirosos. Y entonces, ¿qué nos llamaron? Aquello lo único que les quedaba por llamarnos, que era iluminados. Nos llamaban locos, éramos los decimonónimos, éramos la izquierda atrasada, los trasnochados, los Quijotes, como disfrazaban a Julio Anguita en Los Guiñoles del Grupo Prisa, que estaba preparando el camino a su modernización. ¿Y qué es lo que ha sucedido 15 años después? Que desgraciadamente, que lamentablemente, y lo digo absolutamente con toda honestidad, creo que desgraciadamente llevábamos razón. Y lo digo desde el corazón porque ojalá hubiéramos estado equivocados, ojalá hubiéramos sido unos locos, ojalá hubiéramos sido unos decimonónicos que no teníamos ni idea de economía, como se nos decía, que no sabíamos lo que era la modernidad, que no entendíamos lo que eran los mercados, que no entendíamos que la izquierda del siglo XXI tenía que apostar por Europa y por la troika y por los mercados y que ya se había terminado las viejas luchas. Ojalá hubiéramos estado equivocados porque yo tendría que comerme mis palabras y mis compañeros de Izquierda Unida también, pero no tendríamos un país con 5 millones de desempleados y con 500 desahucios diarios, y no tendríamos una comunidad como Castilla y León, donde hay tantas personas que pasan frío en invierno, en una comunidad que exporta energía, y no estaríamos viviendo las cotas de déficit público que obliga a cerrar nuestras escuelas y plantas de nuestros hospitales y hacer oposiciones ridículas como las oposiciones del mes que viene. Ojalá hubiéramos estado equivocados, pero lo cierto es que no lo estuvimos. Y hoy nuestro mensaje, hoy nuestra función es volver a hacer lo mismo que
que se hizo en los años 90, que es decirle la verdad a la gente, aunque duela, aunque no guste, porque a veces no gusta que te digan la verdad, pero a la gente hay que decirle la verdad, y la verdad hoy es que no van a volver los tiempos antes de la crisis, que todos los derechos que nos han estado esquilmando uno a uno, que todos los ajustes salariales, que la reforma laboral del Partido Popular y la reforma laboral del Partido Socialista no van a tener marcha atrás, que no se va a volver a rebajar la edad de jubilación a los 65 años, que no vamos a volver a tener las cotas de derechos sociales conquistadas por nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, que no es una crisis, un mal tiempo, que esto no es una sequía, que esto no pasará, que esto ha venido para quedarse, porque los arreglos del Partido Popular y el Partido Socialista, las reformas laborales, no van dirigidos a mejorar la economía, sino que van dirigidos a mejorar su economía. Esto lo explicaba el viejo Marx perfectamente. El capitalismo tiene una inmensa contradicción interna. Esto es algo también que explicaba durante toda su vida el gran compañero también de Castilla y León, Marcelino Camacho, que dedicó toda su vida a explicar esto a la gente. El capitalismo tiene una contradicción interna fundamental, y es que es el sistema que a lo largo de la historia ha tenido mayor capacidad de producción, por eso fue capaz de superar a la Edad Media, pero solo puede producir con una característica, y es que los beneficios de esa producción sean privativos, que pertenezcan a una minoría, que son los dueños de las grandes empresas. Solo puede producir si una minoría se enriquece permanentemente. ¿Y qué es lo que hemos visto desde que estalló la crisis económica? Que todas las políticas del Partido Popular, también en Castilla y León, han tenido un solo objetivo, que es garantizar la tasa de beneficio de las grandes empresas amigas. Es el gran cumplimiento de todo aquello que se premonizó, que se dijo desde el siglo XIX. El Partido Popular, ¿en qué han consistido sus medidas? ¿En qué ha consistido su política? Si nosotros analizamos bloque a bloque, observamos que la gran preocupación del PP en Castilla y León ha sido garantizar el beneficio a sus empresas amigas. Veamos el caso sanitario. Una sanidad pública en la que las urgencias de los pueblos están desapareciendo, zonas de Castilla y León donde hay que hacerse 100 kilómetros para visitar un pediatra. ¿Quién tiene un hijo en esas zonas del campo de Castilla y León? Y sin embargo, ¿qué hace el Partido Popular? Crear inmensas macroconstrucciones hospitalarias innecesarias, como el Hospital de Burgos, que lleva un sobrecoste del doble del presupuesto inicial y para el cual encima se garantiza desde la Junta de Castilla y León un beneficio, una tasa de beneficio para los próximos 20 años para las empresas que van a gestionarlo, empresas privadas que además proceden todas del ámbito de la construcción, es decir, aquellos que generaron la crisis durante los años de la burbuja inmobiliaria, aquella estrategia suicida que nos condenó a ser un país dependiente y con estas tasas de paro y de precariedad. Y si nosotros observamos la política educativa que hoy hemos estado analizando durante esta tarde, el Partido Popular lo que ha hecho es salvaguardar la tasa de beneficio de una de sus empresas más amigas, que es la empresa de Rouco Varela, a través de la educación concertada. ¿Cuántos de nuestros jóvenes hoy acaban una carrera? ¿Cuántos de nuestros jóvenes acaban hoy una carrera y no pueden opositar y no pueden acceder a una plaza en la educación pública porque se recortan, porque surgen oposiciones como esas ridículas oposiciones del mes que viene, que son una medida electoralista, porque no hay plazas, porque la tasa de reposición está en el 10%, excepto este año electoral, que la han subido al 50%, y las listas de interinos no corren porque no hay dinero, y mientras tanto sostenemos los centros de la educación concertada, incluidos centros de bachillerato concertado, en una comunidad en la que sobran plazas en el bachillerato público. Ese es el modelo educativo del Partido Popular en Castilla y León. Ese es el modelo al que nos condenan. ¿Y cuál es la política económica del Partido Popular en Castilla y León? Si no ha sido precisamente fomentar la corrupción. ¿Cómo se ha potenciado la energía renovable, que en esta comunidad es fundamental, en una época en que estamos ya atravesados el pico del petróleo, en una época en que la energía renovable es absolutamente necesaria? ¿Y cómo se ha hecho la política de la energía renovable? En Castilla y León los dos grandes intentos han conducido a la corrupción, los huertos solares y la trama de las eólicas. Y en la trama de las eólicas, ¿cómo no iba a haber corrupción?
¿Cómo no iba a haber corrupción en la trama de las eólicas si se pone de consejero delegado de Excal, que era la empresa que dinamizaba las eólicas, a un alto empresario de la construcción, a un alto empresario inmobiliario que declaradamente su objetivo vital es la obtención de lucro? ¿Cómo no iba a haber corrupción si hemos puesto a un lobo a cuidar de nuestras ovejas, que es nuestro dinero público? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Dicen los tertulianos ahora cosas como que, por ejemplo, la corrupción en España es algo derivado de un pasado cultural, es algo que viene de nuestro gen, que es algo que viene de nuestra historia, de que si las corruptelas, que si la picaresca, que si somos el único país con literatura picaresca. Esto es una tontería suprema. La corrupción ha sido el lubricante del tipo de crecimiento económico al que nos han obligado a tener, porque éramos un país que entregó su modelo industrial, su modelo productivo, y se nos obligó a crecer de la burbuja inmobiliaria, a crecer de un sistema tan absurdo que solo se podía vivir de construcción en un país donde la gente no podía comprarse los pisos porque cada vez cobraba menos. ¿Y cómo podía funcionar ese negocio? Asegurando que los precios de las viviendas solo pudieran subir. Esa era la única forma de que construir fuera rentable cuando no vendes los pisos. ¿Y cómo se hacía eso? Con un sistema hipotecario que lo iba permitiendo. Y así, en plena burbuja, llegamos a ser un país con 2 millones de vivienda vacía y 1,5 millones de personas sin casa. Y en ese contexto estalla la crisis y resulta que estallamos a los 6 millones de desempleados y a los 500 desahucios diarios, y en ese contexto se nos dice que hay que apretarse el cinturón. ¿Y cómo no va a surgir corrupción cuando gente como Alberto Esgueva, un alto empresario de la construcción, era quien gestionaba nuestros negocios públicos? ¿Y cuántos casos hay que desconocemos, que no ha saltado todavía la madeja? Esa es la situación a la que nos enfrentamos. Ese es el tipo de política que tenemos que transformar. Una política que lo que ha hecho es situar a la empresa, a la gran empresa privada, en el centro de toda la política. Y hablo de la gran empresa, porque el autónomo, las pymes, han sido traicionadas por el Partido Popular, un partido que se presenta como el partido de los emprendedores, pero que ha dedicado el 1,26% del presupuesto a garantizar que se taparan los agujeros de la gran banca española con Europa. El 1,26% del presupuesto, fíjense. Izquierda Unida proponemos una medida que es gastarnos el 0,92% del presupuesto en el plan de empleo garantizado, en crear 1 millón de puestos de trabajo públicos en el país, de los que 60.000 corresponden a Castilla y León. Y nos dicen que estamos locos, que a dónde vamos con tanto gasto de dinero público para crear empleo. Claro, por supuesto, es mucho más racional gastarse mucha más cantidad en salvarle el agujero a la banca privada. ¿Dónde va a parar? Y por eso planteamos que la economía tiene que tener al ciudadano o a la ciudadana en su centralidad. Y planteamos que la política económica en Castilla y León tiene que transformarse, que las agencias públicas, en lugar de generar corrupción como han estado generando hasta ahora, como se ha visto, no solo en las eólicas, en el caso del edificio de Portillo, del parque tecnológico que nunca existió, del edificio negro Arroyo de la Encomienda, todos estos casos de corrupción, en lugar de eso, lo que tienen que hacer es generar un aval para generar créditos para las pymes que dinamizan la economía y a cambio exigirles empleo indefinido, porque la gran lacra de esta comunidad es el paro y la precariedad, como decía al principio. Y por eso planteamos que las empresas que hagan negocio con el dinero público, como mínimo, tienen que estar obligadas a generar contratación indefinida, con unas cláusulas sociales en la contratación, porque el principal agente de contratación en Castilla y León es el ente público. Por tanto, si obligamos a las empresas que hagan negocio a nuestra costa a generar empleo indefinido, por lo menos seremos capaces de intervenir los salarios a la alza, generando el mismo gasto. Igual que hay que generar planes de regulación del empleo laboral, hay que perseguir el fraude en la contratación, hay que acabar con la sustitución de los contratos por becas, como estamos viviendo en esta comunidad, y hay que generar una inmensa política de potenciación del cooperativismo y de la economía social. Fíjense, hay sectores sin explotar en esta comunidad, y es algo incomprensible. Es algo que no podemos comprender, más allá de que el interés de los políticos sea generar beneficio a sus grandes empresas amigas. Es incomprensible que el CILOG de Valladolid, el centro logístico de Castilla y León, que está en Valladolid, se le dé la exclusividad de los camiones a una empresa francesa.
que tiene una flota de 1000 camiones extranjeros en una comunidad donde los camioneros autónomos están cerrando el negocio. Es incomprensible. Es incomprensible que se esté generando un despilfarro de recursos en protección del monte, que se están quedando 24 empresas entre contratas y subcontratas, mientras a los bomberos forestales le negamos su categoría profesional. Esto es un sinsentido. Y en un sector como el monte, que es un sector no deslocalizable, somos la región con más superficie arbórea de Europa, la birregión, deberíamos decir. Somos la zona más arbórea de Europa. Tenemos una enorme potencialidad. El monte puede darnos de comer a muchos de nosotros. Sectores como la resina, como el piñón, como la madera, como la trufa, la silvicultura, la apicultura, todo tipo de actividades en torno al monte. Si el monte se cuida, y para cuidar al monte hace falta que se trabaje todo el año y no estar trabajando 2 o 3 meses al año cobrando 800 euros. Basta ya de intermediarios, hay que crear un cuerpo específico, y eso es crear empleo, y es crear empleo en las zonas rurales, y es luchar contra la despoblación. Y hay que luchar por transformar nuestro campo. ¿Cómo puede ser que hoy un joven que quiere heredar el oficio de su padre en la agricultura sabe que tiene que adelantar 10.000, 15.000 euros todos los años, que no sabe si va a recibir, porque el precio puede que no le dé ni siquiera para poder pagar el adelanto, no digamos ya para poder vivir y formar una familia? Hay que transformar esta realidad, hay que apostar por unas mesas de negociación que presionen a la alza los precios de los productos del campo, y hay que pelear por un sector como es la agricultura ecológica. Tenemos al lado de Castilla y León el principal centro de demanda de agricultura ecológica del país, que es Madrid. Madrid, por su tipo de renta, tiene una circunstancia en la que el precio impacta menos en la demanda que en el resto del país, y tiene una enorme demanda de agricultura ecológica. ¿Cómo es posible que en Castilla y León la superficie de campo dedicada a la agricultura ecológica no llegue al 0,5%? No es razonable. Hay que hacer una inversión, y hay que hacer una inversión logística y agroindustrial para que los productos de la agricultura ecológica sean producidos aquí, sean enlatados aquí, sean envasados aquí y sean transportados desde aquí al centro de consumo, porque eso es lo que puede darnos vida, y es un sector no deslocalizable, porque lo que importa es la calidad del producto, y en eso tenemos mucho que decir. Y hay que transformar la comunidad y hacer apuestas muy firmemente por duplicar el I+D, que está en el 0,99%, menos de la mitad de lo que plantea Europa, que es correcto. Hay que duplicar inmediatamente el gasto, alcanzar el 3% en 2020, y eso en colaboración con nuestras 4 universidades públicas, que nos sirva para crear un gran plan de desarrollo económico en la comunidad. Y hay que tecnologizar la producción, intensificar la producción tecnológicamente, porque lo que no puede ser es que en Castilla y León los empresarios solo saben hacer negocio a base de exenciones fiscales y bajar los salarios a sus trabajadores. Esto es inaceptable. Y esta transformación radical del modelo productivo que exigimos para Castilla y León tiene que ir acompañada por una gran transformación de su modelo social, por un inmenso gasto en sanidad, en dependencia, en educación, en pensiones, y todo esto tiene que ir acompañado de una correcta política de fiscalidad progresiva. Tiene que pagar más quien más tiene. Estamos planteando que los impuestos que han sido reducidos o retirados directamente por el Partido Popular en Castilla y León tienen que volver, el de sucesiones, donaciones, patrimonio, impuestos que afectaban a las rentas más altas, que han sido eliminados por el interés de clase del Partido Popular, tienen que volver porque son impuestos progresivos, y luchar para instar al Gobierno a que retire los impuestos como el IVA, especialmente el cultural, y aquellos que han estado lastrando a la economía y creando desempleo. Y planteamos nuevos impuestos, tocar el tramo autonómico del IRPF y subirlo en diferentes escalas a las rentas de 60.000 y 100.000 euros anuales, y transformar nuevos impuestos que planteamos, como el de nuevas superficies. Un modelo de negocio agresivo para nuestra comunidad, pujante, creciente. Yo a todos los pueblos, grandes sociedades que voy en Castilla y León, siempre encuentro una nueva gran superficie, y es un modelo nocivo para el pequeño comercio, es un modelo agresivo para nuestra movilidad sostenible, para nuestro urbanismo, y que no crea puestos de trabajo, sino que los transforma, porque el puesto de trabajo que destruye en el pequeño comercio es el que crea en forma de trabajador precarizado para empresas de capital externo a la comunidad. Por lo tanto, lo razonable es que paguen
que paguen, hagan negocio en nuestra tierra si quieren, pero paguen. Y con ese dinero hacer planes de empleo, planes de incentivación del pequeño comercio, planes de apoyo a las pymes y planes de apoyo al empleo indefinido real en nuestra comunidad. Pero para conseguir todo esto es muy importante comprender que no bastan solo los votos. Por supuesto que queremos muchos votos porque hace falta estar en las instituciones, hace falta presionar y hace falta gobernar. Pero no basta con esto. Yo siempre digo que si a mí me ofrecieran una mayoría absoluta el domingo y a cambio la gente estuviera en sus casas, no la querría. No la querría porque seríamos incapaces de transformar esto si la gente no está en la calle, si las mareas no vuelvan a inundar las avenidas, si no vuelven las marchas de la dignidad a surcar todos los puntos desde la periferia hasta el centro del país, si no volvemos a tener un país en la calle, que es la única salida que podemos tener. Ese es el objetivo, porque el objetivo al final no es solo transformar la sociedad, es transformar las conciencias. Yo siempre en mis clases hago un pequeño experimento todos los años para explicar la teoría de la hegemonía gramsciana. Hago un pequeño experimento que consiste en que yo a mis alumnos siempre les hago una pregunta. Les pregunto, quiero que me digan cuáles son los peores gobiernos de la Tierra, los peores presidentes del mundo. Entonces yo hago un cuadro en la pizarra, les voy preguntando, y mis alumnos pues generalmente contestan a un 80-90%, varía cada año, normalmente dicen Venezuela. Y yo anoto en la pizarra Venezuela. Y me dicen otros países, generalmente latinoamericanos, algún país asiático, Oriente Medio, etc. Yo voy anotando los nombres de los países, los voy colocando. Y entonces les hago una pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis visitado algunos de estos países? Y normalmente nadie los ha visitado. Entonces yo hago otra pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis estado alguna vez en Portugal? Y claro, yo doy clase en Salamanca pues estamos al lado y vamos todos los años, pues nos gusta mucho el mercadillo y nos gusta ir a comer y tenemos pues mucha relación con Portugal, ¿no? Sobre todo en la zona de Ciudad Rodrigo y todo eso. Entonces todo el mundo está en Portugal. Y entonces hago una pregunta. ¿Cómo se llama el nombre del presidente de Portugal? Y no lo sabe nadie. ¿Y cómo se llama el nombre del primer ministro de Portugal? Y tampoco lo sabe nadie. Y entonces viene la pregunta. ¿Cómo es posible que conozcamos conocimientos políticos de países del otro lado del mundo con los que no tenemos relación y en cambio desconocemos cosas básicas de un país al que vamos todos los años? Es decir, ¿quién ha pensado por nosotros? ¿Quién ha introducido ciertos conocimientos en nuestra cabeza? ¿Por qué pensamos como pensamos? Esto es clave. Cuando pensamos en política de empleo, cuando pensamos en política económica, cuando pensamos en el comportamiento electoral, en las medidas de género que necesita un país, en las medidas de ambientalismo que necesita una comunidad como Castilla y León, tenemos que ser capaces no solo de tener más fuerza institucional, sino de que el pueblo piense por sí mismo, de que las personas razonen con independencia de los grandes poderes que terminan dictándonos poco a poco qué pensar, qué decir. Ese es el gran objetivo, el objetivo de la emancipación que siempre tuvo la izquierda, la gran lucha por la emancipación de las personas, de los hombres, de las mujeres, por las que fallecieron tantas personas en este país defendiendo la República, el gran proyecto de emancipación de la Ilustración. Ese es, en definitiva, nuestro proyecto. Y por eso yo emplazo a la gente no solo a tener una muy buena participación, a que nos vaya muy bien este domingo 24 de mayo, a que consigamos un buen resultado, sino a que el 25 de mayo estemos todos en la calle peleando, todos en la calle luchando. Nunca podremos transformar esto solo desde las instituciones, aunque pelearemos por dar la batalla, por supuesto, también desde las instituciones. Y por eso también estamos lanzando medidas de democracia participativa, como que se hagan pequeños referendos cada vez que una medida cueste más del 10% del presupuesto de una consejería, y estamos planteando medidas como que se puedan hacer referendos en torno a si queremos que un procurador continúe su mandato a mitad de la legislatura para ver si se cumple o no se cumple con lo que se ha prometido, y planteamos medidas para que las personas participen, que se impliquen en la política. ¿Cuántos debates habéis visto últimamente sobre política autonómica en la televisión? ¿Cuántos debates entre los candidatos ha habido en la televisión en Castilla y León, pública o privada? Ninguno, ninguno. Lo hemos pedido públicamente. En Ávila lo pedí, la última vez que estuve en Ávila, lo pedimos.
Lo preguntó un periodista y lo lancé públicamente. Lo hemos pedido insistentemente, no ha habido respuesta. No porque Herrera me tenga miedo a mí, sino porque tiene miedo a la gente. Porque tiene miedo a las preguntas que les podamos hacer y a que él tenga que responderlas y la gente las escuche y empiece a preguntarse cosas. Porque hay un inmenso miedo a que se hable de política. Por eso en esta comunidad no se habla de política autonómica y por eso el Partido Popular es capaz de mantener el miedo y la consternación en la gente y por eso el Partido Popular ha mantenido tantos años de gobierno, porque es capaz de mantener un Estado en el que no se habla de política. Y ese es el motivo por el que la batalla va a ser más dura que nunca y más ilusionante también, porque puede que Castilla y León no sea la comunidad más progresista del país, pero también sabemos que nunca en Castilla y León habíamos visto las condiciones y el pensamiento crítico y nunca habíamos visto las ansias de cambio que estamos observando este año para transformar la sociedad. Hace 4 días celebrábamos el 4º aniversario del 15M y yo siempre recuerdo una historia. Cuando yo bajé al 15M por primera vez, a mí me decían que era un movimiento que no tenía nada que ver con la política. Yo, por supuesto, lo respeté y no quise hacer política en el sentido en que ellos entendían que era la política de los partidos. Pero yo entré, después de que me dijeran que este movimiento no tenía nada que ver con los políticos, yo entré en una carpa que había instalado el 15M, en Salamanca concretamente, y vi que habían puesto una noticia de periódico con la imagen de Julio Anguita. Y yo les dije, oigan, ¿y cómo es que ponen a un político aquí, si vosotros no sois políticos? Y entonces me dijeron, porque Julio Anguita resulta que fue el primer diputado que renunció a la pensión vitalicia a la que tenía derecho como diputado. Y yo dije, es verdad, pero resulta que lo hicieron todos los diputados de Izquierda Unida hasta la fecha. Y no solo eso, Izquierda Unida ha conseguido que se derogue ese privilegio, gracias a su ejemplo. Ese es el camino. Por eso yo siempre digo que el pecado de Izquierda Unida fue adelantarse, que nos adelantamos 20 años y que las medidas que proponíamos, el programa, el método organizativo, era el método organizativo que este país 20 años después está exigiendo. Por eso estoy seguro, porque nos adelantamos a lo que iba a ocurrir con Maastricht, con el euro, como dije al principio de la intervención, y porque nos adelantamos en la propuesta política y en el método organizativo, por eso estoy tan seguro de que tenemos más actualidad que nunca, y por eso estoy seguro no solo de que nos va a ir muy bien este 24 de mayo, sino que vamos a tener un enorme futuro luchando todos juntos. Salud y república. Y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela, prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La muerte mata y escucha,